Para todos, esto es Fundamentos Anatomofisiológicos 3, Subespacio, Análisis del Movimiento. En este video vamos a continuar con el estudio del sistema endocrino, incluyendo a el páncreas y la regulación de la glucemia y a las gónadas. Cuando hablamos del páncreas, vamos a hablar de una glándula mixta que está localizada en la cavidad abdominal por detrás del estómago y por delante de columna vertebral. Esta glándula produce en su función exócrina el jugo pancreático, que es el encargado de degradar moléculas complejas, los almidones en azúcar, las proteínas en aminoácidos y los lípidos en ácidos grasos. Hay varias enzimas que se liberan con este jugo, incluso hay más, pero bueno, vamos solamente a mencionar que tienen su función en el tubo digestivo. Pero también en su función endocrina tiene distintos componentes y produce una serie de hormonas. Todas las células que van a producir las hormonas están en lo que se denominan los islotes de Langerhans, que son cúmulos, acúmulos, montones de células, fíjense cómo se notan las diferentes células, y que son varios tipos diferentes también de células que van a producir diferentes hormonas. Las que a nosotros nos importan son estas. Dentro del islote de Langerhans, las células beta, que van a producir la insulina, y las células alfa, que van a producir el glucagón. Después también hay otras hormonas que se producen allí, que son la somatostatina y el polipéptido pancreático. Pero nosotros solamente nos vamos a centrar en estas dos que tienen su implicancia metabólica. Bueno, cuando hablamos del páncreas específicamente nos vamos a centrar en el páncreas endocrino y en las acciones de estas dos. ¿Por qué es importante? Porque están involucradas en la regulación de los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Y si bien tienen efectos antagónicos, su función es primordial para el mantenimiento de la actividad física. Es relevante tener los niveles de glucosa normales durante la actividad, o adecuados en realidad para la actividad, y estas tienen implicancia en esto. Cuando hablamos de nivel de glucosa en sangre, vamos a hablar de glucemia, ¿sí? Los niveles o los valores de glucemia. Recordemos que en la homeostasis, lo ideal es, en realidad la homeostasis es el equilibrio, mantener las funciones, las concentraciones, las cantidades, siempre dentro de parámetros normales. Cuando los valores de glucosa en sangre, es decir, los valores de glucemia están normales, vamos a hablar de euglucemia. Cuando los valores de glucemia están por debajo del valor adecuado, vamos a hablar de hipoglucemia, y cuando los valores estén por encima de lo adecuado, vamos a hablar de hiperglucemia. Insulina y glucagón tienen efectos antagónicos, regulan no solamente la glucemia, sino también los lípidos y proteínas, en algunos casos, pero a nivel también hepático y del tejido adiposo, y no solamente de la célula muscular. Cuando hablemos de insulina, tenemos que pensar automáticamente que su acción es hipoglucemiante, es decir, que disminuye los valores de glucosa en sangre, ¿sí? Esto hablando siempre en condiciones de normalidad. Después vamos a ir a la patología prevalente, que es la diabetes, pero ahora vamos a hablar siempre de condiciones de normalidad. Siempre disminuye los niveles, pero partiendo de un valor elevado de glucemia, ¿sí? La insulina se va a disparar, va a aumentar su secreción, su liberación, cuando haya niveles elevados de glucosa en sangre. Es decir, que la insulina se va a secretar, se va a liberar cuando haya hiperglucemia. ¿Para qué? Para que por medio de su efecto retorne la concentración de glucosa en sangre a valor normal. Ahora lo vamos a ver cómo es el mecanismo en sí.
Entonces, para que esto suceda, tiene que favorecer el ingreso de la glucosa a los tejidos, es decir, sacar de la sangre la glucosa que está aumentada y empezar a distribuirlas. ¿A dónde va a ir? Principalmente al tejido muscular. ¿Para qué? Para que el miocito la utilice, para que la fibra muscular la utilice, y si no, que genere reserva. Y bueno, tiene un efecto, como les decía recién, en el almacenamiento de glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque si bien la puede hacer ingresar para que se utilice, también la puede hacer ingresar para generar reserva. Y además, no solamente que permite el ingreso de la glucosa, sino que junto con ella van a ingresar aminoácidos también al interior de la célula, incrementando así la síntesis de las proteínas, es decir, su utilización. Y también estimula la síntesis de grasa, de lípidos. Y a su vez, fíjense esto, a nivel del hígado y del tejido adiposo va a inhibir la glucogenólisis y la lipólisis, es decir, la ruptura de glucógeno y la ruptura de los triglicéridos, ¿sí? Los que estaban en el tejido adiposo. Si se acuerdan, el glicerol más los 3 ácidos grasos. Es decir que, así como va a generar el ingreso de sustancias, de sustrato a la célula muscular para generar, para su utilización o para la reserva, a nivel hepático y del tejido adiposo, también va a impedir que las reservas se pierdan, que se rompan estas macromoléculas y liberen la sangre. Es decir, va a generar un ahorro. El mecanismo de la de la insulina. Bueno, primero tenemos que pensar de dónde viene esta hiperglucemia, ¿sí? Hiperglucemia que nosotros la vamos a considerar como postprandial, es decir, un aumento de la glucosa en sangre después de comer, ¿sí? La glucosa no llega por arte de magia a los vasos sanguíneos, sino que es consecuencia de su absorción a nivel intestinal. Una vez que llegan al intestino, bueno, van a ser absorbidos por la pared intestinal y van a pasar a los vasos sanguíneos. Es decir, va a aumentar la concentración de glucosa en sangre. Frente a esta situación, las células beta pancreáticas van a liberar la insulina. Fíjense, esto que está acá habla de esto, de la migración de, bueno, el vuelco de la hormona al torrente sanguíneo. Todo lo que es la secreción de insulina está coordinado por el sistema nervioso parasimpático, después vamos a ver por qué. Bueno, así como va recorriendo o movilizándose por sangre tanto la glucosa como la insulina, bueno, la insulina va a ser de llave para la puerta que abre hacia el ingreso de la glucosa a la célula. Siempre hablando de el tejido muscular. Después vamos a ver que las interacciones con el tejido adiposo y el tejido hepático tienen otras consecuencias, ¿sí? Para que suceda el ingreso al tejido muscular, tiene que mediar la insulina, ¿sí? Siempre que el músculo esté en reposo. Ahora vamos a ver el mecanismo específico. La insulina toma contacto con el receptor de insulina y se abre un canal específico para que ingrese la glucosa al interior de la célula. Y después la puede utilizar tanto para la contracción muscular o la puede utilizar para generar reservas. El mecanismo específico para que esto suceda, primero surge de la interacción entre la hormona y el receptor, entre la insulina y el receptor de insulina. Cuando se da esta interacción, tipo llave y cerradura, cuando habíamos iniciado en el video anterior el estudio de endocrino, ¿qué pasa? El receptor envía una señal hacia el interior de la célula. ¿Para qué? Para que los transportadores, los canales específicos para el transporte de glucosa, migren, se vayan hacia la membrana plasmática de la célula. Y una vez que estén en la membrana plasmática, permitan el ingreso de la glucosa al interior. Estos transportadores se denominan GLUT4, ¿sí? Y necesitan una señal para
migrar y una vez que estén en la membrana, puedan permitir el ingreso de la glucosa. No es que la glucosa ingresa directamente por el receptor de insulina, no. Hay una serie de mensajes para que el receptor inicie su actividad. Estos receptores de glucosa también pueden activarse por otro mecanismo, y es cuando dentro de la célula muscular aumenta la concentración de calcio. Cuando eso sucede, la célula muscular, claramente, ¿en qué situación va a estar? Va a estar en plena contracción. ¿Se acuerdan que cuando la célula, cuando llegaba el impulso nervioso, emigraba por el túbulo T, llegaba hasta la tríada, en la tríada, las cisternas del retículo sarcoplasmático que contenían calcio liberaban el calcio hacia el citoplasma, que después iba hacia las proteínas. Bueno, ahora nos vamos a centrar en esto. No solamente implica el hecho de la contracción muscular, sino también la estimulación de estos canales que cuando la contracción muscular es sostenida en el tiempo, van a generar que vayan hacia la superficie con independencia de estos receptores de insulina y puedan facilitar el ingreso de la glucosa. Una vez que la glucosa que está en el torrente sanguíneo empieza a ingresar, inicia su traspaso al interior de las células, disminuye su concentración en sangre. Es decir, que de una hiperglucemia inicial pasamos a una euglucemia, es decir, a un valor normal de glucemia. Una vez que se normaliza eso, se corta disminuye en realidad la secreción de insulina. Después lo vamos a ver a esto traspolado al ejercicio físico. El punto también está en que la insulina va a trabajar sobre tejido hepático y sobre tejido adiposo. A nivel del tejido adiposo, recuerdan que inhibía la lipólisis y la glucogenólisis, es decir, la ruptura del glucógeno. ¿Sí? Estimula la síntesis de grasa y la síntesis de proteína. Vamos a ver que a nivel del tejido adiposo, fíjense, perdón, del tejido hepático, se produce esta síntesis de ácidos grasos, se produce la síntesis de proteínas y el aumento de la reserva por la inhibición de la glucogenólisis, es decir, de la ruptura del glucógeno. Sirve a modo de ahorro. Pero en el tejido hepático, fíjense, también trabaja a nivel de la síntesis de, perdón, esto es sí, tejido adiposo, a nivel de la síntesis de triglicéridos. ¿Sí? La misma glucosa, ¿sí?, se utiliza para la síntesis de triglicéridos. Ahora, recuerden estos tres aspectos. Nosotros lo que vimos, el mecanismo era a nivel de la célula muscular, pero no se olviden que va a trabajar también sobre el tejido hepático, sobre el hígado, y sobre el tejido adiposo. Fíjense que la insulina tiende a generar reservas, ¿sí? Y a su vez, como permite el ingreso también de proteínas a nivel de músculo, de aminoácidos, perdón, e induce a la síntesis de proteína, vamos a considerarla como una hormona también anabólica. Bueno, el páncreas es estimulado por el sistema nervioso autónomo en su división parasimpático, ¿sí?, para que libere la insulina. El simpático lo inhibe, ¿sí? Recordemos que la división parasimpática del sistema autónomo iba a restablecer todo aquello que el simpático hubiera desordenado o inducido a su uso o a su consumo. En este caso, el parasimpático va a generar esta liberación de insulina, ¿para qué? Para generar reservas, tanto a nivel hepático, a nivel del tejido adiposo, como del tejido muscular, y que ingresen sustancias para la reparación, por ejemplo, de proteínas musculares que se hayan roto por la contracción muscular. Bueno, la liberación de insulina se va a incrementar
¿Cuándo? Cuando las sustancias energéticas estén en exceso, es decir, cuando haya una hiperglucemia, cuando la concentración de, en este caso como sustancia energética, la glucosa esté en exceso, cuando estemos en hiperglucemia, y disminuyen cuando estas deben ser movilizadas y degradadas para su utilización. Y cuando van a ser utilizadas, esto durante el ejercicio, después lo vamos a ver en un esquema. Bueno, el aumento de la sensibilidad de las células a la insulina, esto es lo que les decía hoy. En este esquema lo que se ve es la concentración de glucosa y de insulina, en azul la glucosa y en rojo la insulina, en función del tiempo de ejercicio. ¿Sí? Fíjense que los valores de la insulina descienden a medida que el tiempo se va prolongando, el tiempo de ejercicio se va prolongando, pero los valores de glucosa tienden a estar relativamente estables, ¿sí? En función del tiempo. Hay mecanismos que van a inducir el aumento de la glucemia con el correr del tiempo. Hay hormonas que son hiperglucemiantes, pero los niveles de insulina van a disminuir. ¿Por qué? Porque aumentan los receptores de membrana. Si bien los niveles de la hormona van a estar reducidos, el ingreso de la glucosa a la célula se ve favorecido por esto que les decía hoy, por el aumento de los receptores de la membrana, que ya no dependen de la estimulación de la insulina, sino que por un mecanismo diferente, un mecanismo alternativo, es decir, por el aumento de la concentración de calcio intracelular, van a generar esta migración de los receptores y que ya se queden adheridos ahí a la membrana mientras esté realizándose también el ejercicio. ¿Sí? Eso es sensibilización. ¿Recuerdan la regulación positiva y la regulación, perdón, la regulación hacia abajo y la regulación hacia arriba? Sensibilización y desensibilización. Después lo pueden retomar en el video anterior. No podemos dejar de hablar de páncreas y de insulina si no hablamos de estas dos patologías, que son la diabetes, tanto la de tipo 1 y la de tipo 2, y la resistencia a la insulina. Cuando hablamos de diabetes de tipo 1, nos vamos a encontrar con la situación puntual de que el páncreas, que es el encargado de producir la insulina, se ve incapacitado de realizarlo. Hay varias teorías que hablan sobre esta disfunción en la glándula, pero que el fin último es que no puede producir insulina. Entonces, si no hay insulina, los receptores de insulina no envían la información para que el receptor le permita el ingreso, ¿sí? Como sucede acá. Por lo tanto, la glucosa queda dando vueltas en sangre y cada vez va aumentando su concentración. Es decir, se genera una hiperglucemia. ¿Qué pasa? La persona se mide la glucosa en sangre por cualquier método y le va a dar elevado, le va a dar hiperglucemia. El problema es que este tipo de diabetes, al generar una incapacidad de producir insulina, la sintomatología es temprana y hace un debut en corto plazo, desde que inicia, digamos, esta problemática. Esta diabetes de tipo 1 es más frecuente de ver en edades más tempranas de la vida. Se piensa que hay una cuestión autoinmune, en realidad se ha estudiado que hay una cuestión autoinmune contra las células del páncreas. También hay aparentemente una predisposición genética y ambiental, es decir, que esto puede llegar a ser multifactorial. Pero bueno, a considerar los síntomas de hiperglucemia aparecen de forma temprana por este mecanismo de una incapacidad absoluta de producir la insulina. Esto es la diabetes de tipo 1. Para hablar de diabetes de tipo 2, vamos a considerar una instancia previa que es la resistencia a la insulina, que después hace una especie de transición hacia la diabetes de tipo 2. Algo que me faltó decir
la diabetes de tipo 1 es que las personas sí o sí van a depender del suministro exógeno, ¿sí? Es decir, suministro exógeno de insulina, es decir, necesitan indefectiblemente para poder vivir la colocación de insulina exógena, es decir, producida externamente a su cuerpo. En el caso de la resistencia a la insulina, fíjense acá tenemos, la situación normal es que el páncreas produzca la insulina, interactúe con el receptor, bueno, este es el receptor y permite el ingreso de glucosa a la célula. Hay una condición previa, por ahí mucha gente le dice la prediabetes, pero es esto, la resistencia a la insulina, en donde el receptor de insulina está resistido a esta interacción. Por alguna cuestión, las células fallan en responder a la insulina. A veces es porque la insulina que se está produciendo es de mala calidad, a veces es porque falla el receptor, pero esa interacción que genera el ingreso de la glucosa al interior de la célula no se está produciendo. Y por un lado, va a haber un exceso en la producción de insulina para contrarrestar este defecto que hay en la interacción con el receptor, y aparece una condición que se llama hiperinsulinemia, que es una especie de compensación que va a hacer el páncreas para sobrellevar esta situación, hasta que llega un punto en donde progresa a la diabetes de tipo 2, en donde ya el páncreas está deteriorado por este trabajo excesivo que ha hecho durante tanto tiempo, y los niveles de insulina que se empiezan a producir son bajos, ¿sí? Tanto en la etapa de resistencia a la insulina puede haber hiperglucemia, ¿sí? Durante este alboroto, digamos, entre receptores y hormonas y demás, hay hiperglucemia, pero en esta situación en donde hay, ya directamente pasamos a la diabetes de tipo 2, ya los niveles de insulina, fíjense, son bajos, y ya, fíjense, el receptor ya no interactúa, y la hiperglucemia ya sobrevino, ¿sí? Las células también fallan en responder a la insulina, que en este caso ya es poca, es de baja calidad, el páncreas está deteriorado y los receptores ya no responden. Es decir, vamos a tener hiperglucemia por un mecanismo diferente al de la de tipo 1, pero bueno, en este caso se puede, durante la etapa de resistencia a la insulina, o sea, se puede trabajar para volver a una fase normal o saludable, por así decirlo, y evitar la progresión a la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2 hay varias formas de tratarlo, a veces en esta etapa se dan sensibilizantes a la insulina, y a veces cuando se progresa la diabetes de tipo 2 no es necesario, o sea, perdón, se vuelve necesario incorporar insulina exógena para que se pueda cumplir toda esta función. Esto es un poco más complejo, traté de sintetizarlo lo más posible, pero bueno, si les interesa, pueden buscar información sobre diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Hay muchísimas, es en realidad de las patologías crónicas no transmisibles, junto con la hipertensión, las más frecuentes en la población, las más prevalentes. El síndrome de resistencia a la insulina también es algo que lo van a tener que considerar, son varias cosas que están asociadas: sobrepeso, hipertensión, hiperglucemia, y bueno, también esto de la hiperinsulinemia están asociados. Creo que me estoy adiposidad abdominal, son varias cosas a considerar, pero es algo que es muy frecuente de ver. Por ahí esta es la primera vez que escuchan el nombre, pero los invito a que lean un poco más al respecto, porque mucha gente se va a acercar a ustedes por indicación médica para que inicien actividad física para poder contrarrestar esta situación. Y las personas que tienen diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2, también es una de las estrategias para el control de la glucemia, la actividad física. Así que si van a tratar con personas
tanto alumnos en su escuela como en los gimnasios, en los clubes y demás con estas condiciones, les sugiero que inicien una formación, una lectura mucho más detallada, no solamente de las causas, de los síntomas, sino también para las indicaciones de actividad física, la prescripción de entrenamiento, las pausas y la recuperación, y el manejo de las situaciones, sobre todo en las personas de tipo 1, de diabetes ya tipo 1 y tipo 2, en donde puede haber trastornos en el manejo de la glucemia durante la actividad física. Es algo que van a tener que formarse si van a trabajar con personas en esta situación de salud. Pasando ya a otra situación, ahora nos vamos a meter con el estudio del glucagón, una hormona antagónica a la insulina. Como decíamos, la secreción está afectada por factores que son opuestos a los que determinan la liberación de insulina. La insulina, recordando, se disparaba, se secretaba, en realidad, para hablarlo correctamente, cuando había hiperglucemia. El glucagón se va a liberar cuando exista hipoglucemia, es decir, cuando los valores de insulina estén por debajo de lo normal. Entonces, y para considerar también, la liberación va a estar estimulada por el sistema nervioso simpático. Esta hormona, ¿cuál va a ser su acción? Va a ser una hormona hiperglucemiante. Así como la insulina era hipoglucemiante, esta va a ser hiperglucemiante. Nos va a aumentar la glucosa en sangre. A punto de partida de una hipoglucemia la va a aumentar. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, primero va a favorecer o va a estimular la glucogenólisis hepática, es decir, va a romper el glucógeno hepático que está almacenado, ¿sí? Lo va a romper para liberar glucosa, y esta glucosa se va a volcar a la sangre. Va a estimular también la gluconeogénesis, es decir, la formación o la neoformación de glucosa. ¿Sí? Repasen sistemas energéticos, cómo era la gluconeogénesis, a partir de dónde y demás. Y también va a favorecer o a estimular la lipólisis, es decir, a nivel del tejido adiposo, el glucagón va a generar la ruptura, ¿se acuerdan de los triglicéridos? Y la liberación de ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo. ¿Sí? Fíjense cómo pone a disposición distintos sustratos metabólicos a nivel de sangre, tanto como glucosa como también de ácidos grasos. Las reservas las rompe para liberar sustratos. Bueno, la secreción de glucagón aumenta con el ejercicio de manera gradual. ¿Sí? Recuerden la imagen que hoy habíamos visto, la insulina disminuía en función del ejercicio, del tiempo de ejercicio, pero los valores de glucosa se mantienen constantes, ¿a expensas de qué? De glucagón. ¿Sí? En ejercicios intensos y que son de larga duración, ahí es donde va a estar incorporada la función de esta hormona. No tiene efecto sobre la secreción en el ejercicio de corta duración. ¿Sí? Si el objetivo es mantener la glucosa en valores normales, en un ejercicio prolongado, el glucagón va a generar esto, hiperglucemia. ¿Para qué? Para mantenerla. Así como en la célula muscular va captando, ya sea por intermedio de la insulina, como se acuerdan del mecanismo alternativo para el ingreso de glucosa, también el glucagón va a estar estimulando la liberación de la hiperglucemia por los mecanismos que antes había citado. Y también la liberación de glucagón tiene que ver con la mayor o menor disponibilidad que haya de glucosa. Si durante un ejercicio prolongado se aporta glucosa exógena, el glucagón va a disminuir. No sé si se entiende, es que acá hablamos de una situación, en un ejercicio prolongado, estamos en una carrera o algo, el competidor, la competidora consume glucosa, bueno, ingiere glucosa, el glucagón no se va a producir. ¿Por qué? Porque ya está, la hiperglucemia se va a producir de manera convencional, por el ingreso, digamos, de glucosa a la vía digestiva. No va a necesitar remover los sustratos para
poder generar esa hiperglucemia. Entonces, este incremento de glucagón no se va a producir. Ahora, ¿cómo sería la regulación de la glucemia con estas dos hormonas? ¿Sí? Es un interjuego. Lo ideal es mantener la glucemia en condiciones normales. Puede haber dos escenarios. Uno, que la glucosa esté elevada, otro que la glucosa esté baja. Es decir, que estemos en hiperglucemia o en hipoglucemia. ¿Cuál es el objetivo último? Siempre va a ser normalizar los valores de glucemia. Vamos a una situación. Estamos con glucosa alta en sangre, es decir, estamos en una hiperglucemia. ¿Cuál era la hormona que disminuía los valores de glucosa en sangre? La insulina. La insulina es hipoglucemiante. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a generar que, por ejemplo, a nivel hepático, disminuya, en realidad, ingrese la glucosa para que se convierta en glucógeno. ¿Sí? Va a aumentar la reserva. Ahora, a nivel de la célula muscular, sucedía lo mismo, lo vamos a ver a nivel de, en la siguiente diapositiva. La situación opuesta, cuando la glucosa está baja en sangre, perdón, una vez que a nivel hepático la glucosa se convierte en glucógeno, ¿qué pasa? Baja la glucosa en sangre. Por este mecanismo hay que sumarle la parte muscular y la parte, bueno, sí, la parte muscular. Pero cuando estamos en la situación opuesta, cuando hay una hipoglucemia, cuando estamos con glucosa baja en sangre, la que se va a disparar es el glucagón. Y a nivel hepático, ¿qué va a hacer? Que el glucógeno que estaba almacenando glucosa se rompa, que libere esta glucosa a la sangre, suba la glucosa en sangre y compense esta situación que era la inicial. Sube la glucosa y genera hiperglucemia. Y siempre te estás manteniendo en esta situación. Uno la lleva hacia arriba, el otro la lleva hacia abajo, y siempre manteniéndose en equilibrio. ¿Y ahí quería llegar? Esta es la situación clave, digamos, que acá sería como el equilibrio o la homeostasis. ¿Sí? Siempre hay que mantenerse los niveles de glucosa en sangre, no, este sería el límite superior, digamos, no son estos, pero vamos a ver que hay puede haber, en realidad la idea es siempre volver al equilibrio, pero puede haber desequilibrios por niveles de azúcar elevado o por niveles de azúcar bajo. ¿Sí? Como lo habíamos considerado en sistema nervioso, el estímulo es el que desencadena toda la serie de fenómenos. Hay una vía, hay un analizador, hay una respuesta y hay un efector. Y ese efector va a generar en sí la respuesta concreta, que sería la devolución a la homeostasis. Bueno, ¿cuál es el estímulo? Vamos a partir desde acá. Hay un aumento de los niveles de azúcar en sangre, por ejemplo, después de comer algo dulce. Es decir, que estamos en una hiperglucemia postprandial. Este es el estímulo. Bueno, el desequilibrio sería este. Entonces, un nivel elevado de azúcar en sangre. El páncreas capta esto. Bueno, las células secretantes de insulina se activan y la toma de la glucosa de la sangre se mejora en la mayoría de las células corporales. ¿Sí? La insulina favorecía el ingreso de la glucosa por medio del canal GLUT4, y el hígado también toma la glucosa y la almacena como glucógeno. ¿Sí? Estas células las vamos a considerar como las células musculares, que es a lo que a nosotros nos interesa. A nivel de las células musculares ingresa la glucosa y el hígado también y forma reserva de glucógeno. Bueno, de esta manera, tomando la glucosa que estaba alta en la sangre y llevándola hacia el interior de las células, los niveles de glucosa se reducen, es decir, se genera una hipoglucemia. Es decir, disminuye los valores y los lleva hacia un punto de normalidad. Lo que estaba aumentado lo trae hacia la normalidad. Ahora podemos estar en la vereda opuesta. ¿Cuándo? Cuando disminuyen los valores de glucosa. ¿Sí? Por ejemplo, saliste a hacer
saliste a la vida, en realidad sin desayunar, por ejemplo, llevas muchas horas de ayuno, y no solamente eso, sino que también puede estar en la clase de educación física, una persona que no ha desayunado, o saliste a hacer algún trámite, o cualquier situación que implique mucho tiempo de ayuno, y que además le agregás un ejercicio físico, o directamente no, estás con muchas horas de ayuno. ¿Qué pasa con los niveles de azúcar en sangre? Nos vamos al lado opuesto, están bajos, estamos en una situación de hipoglucemia. ¿Cuál va a ser el mecanismo compensatorio? Bueno, las células liberadoras de glucagón que están en el páncreas se activan. Se libera el glucagón, y el glucagón, ¿cuál es el objetivo? El hígado. ¿Sí? El hígado, ¿se acuerdan? En esta imagen, fíjense, con el glucagón, ¿qué hace? Va a degradar el glucógeno y lo va, para que se rompa, lo degrada, lo rompe en glucosa y se va a la sangre. ¿Sí? Esta glucosa en sangre empieza a haber mayor concentración de glucosa en sangre, es decir, genera una hiperglucemia. ¿Sí? El hígado descompone las reservas de glucógeno y las libera de la sangre. Bueno, el aumento de los niveles de glucosa en sangre devuelve el valor a lo normal, es decir, vuelve a estar en equilibrio. ¿Sí? Y se inhibe o disminuye la liberación de glucagón. Lo mismo pasa acá. Cuando los valores vuelven a la normalidad, que estaban altos, vuelven a la normalidad, se deja de liberar, o sea, disminuye la liberación de insulina. Un dato a considerar en las personas que tienen hipoglucemia por la insulina exógena, cuando se han inyectado una cantidad excesiva de insulina o se han dado una dosis estando con valores bajos de glucosa, lo que se coloca es una inyección de glucagón para que genere esto, que se libere la glucosa del hígado, se destruya el glucógeno, se libere la glucosa y que genere esa hiperglucemia como mecanismo compensatorio. Les dejo ahí un datito más.